y vamos a hablar de las funciones secretoras del tubo digestivo. Ustedes saben que el tubo digestivo sirve para que los alimentos transiten por él. Ya hemos visto las funciones motoras que permiten el tránsito de los alimentos y de los desechos también a nivel del colon, ¿no? Y de su expulsión en el recto y el ano. Estos alimentos, cuando llegan al intestino delgado y al estómago, e incluso a la boca, tienen que ser atacados por una serie de sustancias químicas que son las enzimas. Estas enzimas tienen que convertir las moléculas complejas en moléculas simples que pueden ser absorbidas. Nosotros comemos carne, pero nuestro intestino no absorbe carne, no circulan en nuestra sangre pedazos de carne, pedacitos de papa o pedacitos de manzana que comen nuestras células, ¿no? Nuestras células se alimentan con glucosa o aminoácidos, con ácidos grasos. Todas esas sustancias están en los alimentos, pero tienen que ser degradados los alimentos hasta ese nivel. Esas funciones son esenciales en el tubo digestivo, ¿sí? Y el tubo digestivo, para poder aportar con enzimas, tiene una gran cantidad de glándulas, enseguida vamos a ver. Por otro lado, los alimentos al pasar por el tubo digestivo entran en contacto con las paredes del esófago, de la boca, del estómago, y estas sustancias pueden dañar estas paredes. Entonces, el esófago, la boca, el estómago, el intestino tienen que producir sustancias que los protejan de la presencia del alimento. Esas sustancias en realidad son mucopolisacáridos que forman parte del moco. Desde la saliva entonces hasta la secreción del recto hay moco que va a proteger la pared del tubo digestivo del contacto directo con los alimentos y el colon y el recto, el contacto directo de los desechos, ¿no? Bien, entonces empezaremos hablando de estas funciones generales del tubo digestivo en cuanto a la secreción de sustancias. Vean, entonces, yo les decía, el tubo digestivo, para que cumplir con su función, tiene que secretar enzimas digestivas. Desde la boca, en la saliva ya tenemos una enzima importante, tal vez en bioquímica han visto o en alguna otra materia les han hablado de esta primera enzima que entra en la digestión de los alimentos, de los almidones, que es la tialina, ¿no? Después el estómago también produce otra enzima, la pepsina, produce a partir de el intestino, el páncreas produce una cantidad importante de enzimas. El intestino delgado produce enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son sustancias químicas que aceleran las reacciones bioquímicas en el organismo. Esa es su función, ¿no es verdad? Luego, la segunda función secretora es secretar moco. ¿Para qué? Para proteger, para lubricar al tubo digestivo. Ahora, para poder cumplir con esta función, a lo largo de todo el tubo digestivo hay glándulas que son de diverso tipo, no es un solo tipo de glándulas, hay glándulas unicelulares, estas glándulas mucosas unicelulares, glándulas o células caliciformes también se llaman, son las que van a producir moco. El moco actúa como lubricante, protege a la pared de todo el tubo digestivo del contacto con los alimentos. Evita entonces que los alimentos
puedan dañar, puedan lesionar, puedan hacer cortes, ¿no?, a la pared del tubo digestivo. Hay invaginaciones o depresiones del epitelio hacia el interior, hacia la submucosa, que van a presentar variedades de tipos de células. Por ejemplo, están las criptas de Bieber-Kuhn, que contienen células secretoras especializadas, ¿no?, también de moco. Hay glándulas tubulares profundas que tienen células especializadas en secretar en el estómago, por ejemplo, enzimas, ácido clorhídrico, moco. Las glándulas tubulares o parietales del estómago, por ejemplo, tienen variedad de células. Tienen las células oxínticas, tienen las células principales, tienen las células mucosas. Una sola glándula tiene 3 tipos diferentes de células, 3 tipos diferentes de secreción. Y finalmente están las glándulas asociadas. Estas son glándulas ya no pequeñas, ya no unicelulares, sino verdaderos acinos asociados, como las glándulas salivales, la parótida, la sublingual, la submaxilar, o el páncreas, ¿no?, que también es una glándula, tiene una función exócrina el páncreas y otra función endocrina. Entonces, tenemos diversos tipos de glándulas que van a producir también una secreción variada en el tubo digestivo, y tiene que ser así, porque son muy diferentes las funciones de cada uno de los segmentos del tubo digestivo. Una es la función de la boca, otra es la función del esófago, otra es la función del estómago o del intestino delgado o del grueso, ¿verdad? Y de acuerdo a la función de cada uno de estos segmentos, de cada uno de estos órganos, va a variar la secreción, el tipo de secreción y el tipo de glándula. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo? ¿Ven? Aquí en el tubo digestivo tenemos varios mecanismos de estimulación de la glándula. ¿Qué quiere decir esto? Después de que lo ves a poner ahí afuera, porque puede hacer frío, ¿no? Bien. Fíjense, para que las glándulas produzcan su secreción, entonces hay varios mecanismos. Y esta es la glándula, esta es una glándula, una célula glandular que produce su secreción. Un mecanismo es el efecto del contacto directo de los alimentos sobre la pared de la glándula. Nosotros, cuando introducimos un alimento a la boca, lo primero que hace el alimento es chocar con las paredes de la boca, y en las paredes de la boca hay glándulas unicelulares que producen moco. Fíjense, solo el choque, el efecto de chocar, el contacto del alimento con la glándula estimula a que la glándula secrete. Si este es el núcleo de la glándula, aquí está el retículo sarcoplásmico que produce enzimas y moco, y estas enzimas y moco están en vesículas. El contacto hace que ingrese el calcio y estas vesículas por exocitosis viertan su secreción al exterior. Vean, solo el contacto, no hace falta ningún otro estímulo, que toque la pared, la membrana de la glándula unicelular para que ya empiece la glándula a secretar. ¿Ya? Es un mecanismo. Otro mecanismo es la estimulación autónoma. ¿Ya? Que cuando nosotros empezamos también a comer, hay estímulos sensitivos autónomos, desde los visuales, los olfativos, el gusto, que van hacia el sistema nervioso autónomo y vuelven a través del sistema simpático
perdón, el parasimpático en este caso, ¿no? Y estas, no hasta aquí, estas neuronas van a vertir la acetilcolina, y la acetilcolina tiene aquí un receptor. Este receptor lo que hace es estimular la secreción. Entonces la acetilcolina del parasimpático es un estímulo para la secreción. Pero no solamente hay la estimulación parasimpática, también el simpático puede estimular, pero el simpático no estimula directamente porque no hay los receptores que estén vinculados con el parasimpático en las glándulas. Lo que sí hay es una irrigación nerviosa. Cuando el simpático se estimula, deja de haber flujo sanguíneo hasta las glándulas. Hay una vasoconstricción y entonces disminuye el flujo y disminuye la secreción. Cuando el simpático no está activado, no hay activación simpática, más bien estos vasos están relajados. Aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la producción de la glándula. Por eso es que, por ejemplo, cuando estamos en actividad física, cuando estamos tensos, el tubo digestivo no funciona, ¿no? O disminuye en su funcionamiento, incluida la secreción glandular, porque el simpático está activo. En cambio, cuando estamos comiendo, relajados, tranquilos, el simpático está inactivo. ¿Y quién está activo? El parasimpático, ¿no? Que va a actuar llevando la acetilcolina. Bien, finalmente está la regulación hormonal de la secreción. También entonces hacia estas glándulas van a llegar hormonas, diversas hormonas, por ejemplo la gastrina, la colecistocimina, que son hormonas que tienen sus receptores en la pared de la glándula. Por ejemplo, la gastrina va a llegar a las células de la célula oxíntica y ahí hay un receptor de la gastrina. La gastrina se une al receptor y es la acción, la actividad que desencadena esta unión gastrina-receptor va a hacer que se secrete ácido clorhídrico, por ejemplo, de la célula oxíntica. ¿Ven? Es una hormona, la gastrina. Lo mismo la colecistocimina en el páncreas va a aumentar la secreción de enzimas digestivas. ¿Ven? Entonces, es así como tenemos diversos tipos de estímulos. El contacto, el sistema autónomo, a través en especial del parasimpático, y la regulación hormonal. Hay varias hormonas que vamos a ir hablando de cada una de estas hormonas a lo largo de la materia y del tema que intervienen en la secreción glandular. Lluvia. Bueno, ahora vean cómo es el mecanismo de secreción glandular. Ustedes ven este modelo, responde al modelo de secreción de casi todas las glándulas, ya sean glándulas unicelulares o glándulas asociadas también, ¿ya? Si esta es la célula glandular, casi todas funcionan igual, ¿ya? El mecanismo intrínseco, interno, celular, excepto la glándula oxíntica, la que produce ácido clorhídrico. Esa tiene otro mecanismo, no es este mecanismo. Después, todas las glándulas mucosas que producen moco y todas las glándulas que producen enzimas tienen este mismo mecanismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el moco, ¿qué es? Una mucoproteína. Y las enzimas, ¿qué son? Proteínas, ¿no? Entonces, ¿quién participa directamente de la síntesis de proteínas? Ribosoma. El ribosoma. ¿Dónde está el ribosoma? ¿En qué parte de la célula? En el retículo endoplásmico rugoso. Vean, entonces, esta es la célula.
secretora. ¿Ya? Esta puede ser una célula caliciforme, puede ser una célula acinar de la glándula salival, del páncreas, no importa, pero es una célula que va a producir una secreción proteica, ya sea moco o ya sea una enzima. Este es el núcleo. Alrededor del núcleo, ¿quién está? El retículo endoplasmático rugoso. ¿Vean? Y es rugoso, ¿por qué? Porque tiene ribosomas. Estas glándulas entonces tienen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, con muchos ribosomas. Entonces, además están vinculados al núcleo. Recuerdan, para que se sintetice una proteína, ¿qué tiene que haber? La transcripción química desde el núcleo, ¿verdad? El ARN mensajero tiene que venir con el codón y luego transmitir el código al ribosoma, y el ribosoma produce la proteína de acuerdo al código. Se necesitan muchas mitocondrias, porque esta es una actividad que requiere mucho ATP. La síntesis de proteínas requiere mucho ATP, en especial para la formación del enlace peptídico de las proteínas. Entonces, vean, hay muchas mitocondrias, por eso es que esta célula tiene esta característica. Ahora, vean, hace un momento decíamos, puede ser el estímulo por contacto. Digamos, aquí entran en contacto los alimentos y ese contacto va a hacer que estas vesículas que están aquí, vean, produzcan una secreción por exocitosis. Las que están aquí rápidamente secretan. El contacto con los alimentos, ¿qué va a hacer? Va a abrir canales de calcio. El calcio se acerca a estas vesículas y produce la exocitosis. Pero también hay la estimulación nerviosa, por eso es que tenemos, vean, una fibra nerviosa que está llegando hasta las inmediaciones de la célula para secretar acetilcolina, por ejemplo. O hay la estimulación hormonal. Hay receptores para hormonas en estas células, dependiendo de las células. Ahora, fíjense, sea cual fuera el estímulo, va a producirse la proteína, puede ser una enzima o puede ser moco, en el ribosoma. Y de acuerdo a lo que sabemos, y ya hemos visto cómo funciona la síntesis de proteínas, primero, desde el ribosoma va a salir una proteína, ¿no es verdad? Y esa se va a dirigir hacia la matriz del retículo endoplasmático. En esta matriz van a haber enzimas especializadas que van a convertirlo en una proteína, una proenzima, un promoco. Y desde ahí va a salir y se va a dirigir hacia dónde. ¿Qué es esto? El aparato de Golgi. Y aquí en el aparato de Golgi va a terminar su síntesis la proteína. Otras enzimas van a cortar la cadena polipeptídica y aquí ya tenemos la proteína lista para ser empaquetada en vesículas de secreción. Entonces, todas las glándulas tienen este mismo procedimiento, ya sea que produzcan enzimas o que produzcan moco, porque tanto las enzimas como el moco tienen que ser producidos en los ribosomas. ¿Está claro? Ahora, vean los productos que se van a secretar. Se secretan muy rápidamente desde el momento en el que empieza, digamos, el estímulo a nivel de núcleo, ¿no? Sale el ARN mensajero, llega al ribosoma y en el ribosoma se produce la síntesis de proteínas, luego a los túbulos del retículo endoplasmático. Tardan 20 minutos, 30 minutos estos procedimientos hasta que pueden estar listos en el aparato de Golgi para ser secretados. Es decir,
cuando comemos, por ejemplo, y empezamos a comer, ¿se puede acabar la saliva o no? Se podría acabar la que tenemos en la boca, sin embargo no se acaba. Las glándulas siguen sintetizando y aunque comamos media hora dure nuestra comida o una hora, siguen produciendo esta secreción. Entonces siempre está garantizada la secreción de moco y también de enzimas. Bien, ahora, hay células, como hemos visto, que se especializan en la secreción de moco. Este moco es muy diferente en cada uno de los segmentos del tubo digestivo. Por ejemplo, el moco de la saliva, porque la saliva tiene una secreción mucosa, hay células especializadas en las mucosas que participan en la formación de la parte de moco de la saliva. Es un moco que suele producir una, digamos, esta es la partícula alimentaria, lo que hace es rodear a la partícula y hace que la partícula quede lubricada y que la partícula pueda ser fácilmente conducida desde la boca hacia el esófago. Entonces tiene una propiedad que hace que sea resistente, digamos, a los obstáculos, sea muy fácil deslizarse para la partícula, tiene una escasa resistencia al deslizamiento, o sea, fácilmente se desliza. Piensen que a ustedes les ha debido ocurrir que han pisado aceite alguna vez, una mancha de aceite en algún lugar, en la cocina o hemos vaciado el aceite. ¿Qué va a suceder? Nos resbalamos. Ese aceite tiene esa propiedad. Entonces este moco es igual. La partícula resbala con facilidad. Por ejemplo, si la saliva no tuviera este moco que es lubricante y que permite que los alimentos se deslicen, no podríamos deglutir los alimentos. De hecho, hay personas que no tienen secreción, por algún motivo no hay secreción salival y no pueden deglutir los alimentos. No pueden, no se deslizan los alimentos, ni siquiera con agua. Uno dice, pero tomo agua y con eso. No, el moco es el que permite que los alimentos se deslicen y que resbalen desde nuestra boca hacia la faringe y luego hacia el esófago. Entonces, es una propiedad que evita digamos, o que tiene escasa resistencia al deslizamiento. También tiene una consistencia suficiente para adherirse y cubrir todo el alimento. Y no solamente todo el alimento, sino también la pared. Entonces, si el alimento y la pared están cubiertas con este moco, fíjense qué fácil para deslizarse a la partícula, ¿sí? ¿Qué pasa en esos casos de las personas que no tienen esa propiedad escasa de resistencia? ¿Cómo? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen Es un problema, pues no se pueden alimentar, si no tienen saliva. Además, no solamente no se pueden alimentar, sino que la boca empieza a presentar heridas, empieza a presentar infecciones, porque vamos a ver enseguida, la saliva no solamente sirve para deglutir, sirve para proteger la boca y sirve también para, como tiene iones tiocianatos y otras enzimas que la convierten convierte a la boca en un lugar aséptico. Las bacterias no se asientan en la boca. Si la persona no tiene saliva, rápidamente hay infecciones en la boca. Fíjate, ¿no? Pues la saliva tiene una función protectora, una función de evitar infecciones, ¿no? De humedecer, varias funciones tiene la saliva. Luego, hay un moco
que es diferente al moco de la saliva. El moco de la saliva tiene más esta propiedad de lubricante y deslizante. El moco que produce el colon es un moco diferente. Fíjense, ese moco, si esta es la partícula ya de desecho, y aquí hay otra partícula de desecho, y aquí hay otra partícula de desecho que está en el líquido, navegando en el líquido, en el colon. El moco del colon se une y se adhiere con facilidad a estas partículas. Y es un moco adherente. ¿Qué quiere decir? Que se atraen entre estas moléculas. Y entonces estas moléculas se juntan, las moléculas con materia de desecho, se juntan. Gracias al moco adherente, se empiezan a juntar, a adherir entre sí. ¿Vean? Esas partículas que estaban dispersas cuando han llegado al colon, al ser rodeadas por el moco adherente del colon, se juntan, se empiezan a pegar, y es por eso que se va formando las heces fecales. Fíjense, las heces fecales son sustancias, una materia adherente, pegajosa, ¿no? Es por ese moco, que es diferente al moco del esófago o de la saliva, por ejemplo, ¿no? Hace que las partículas fecales entonces se adhieran con facilidad entre sí. Además, casi todo el moco, ¿vean?, del tubo digestivo es resistente a la digestión. Nosotros tenemos enzimas potentísimas que son capaces de digerir prácticamente todo lo que comemos, ¿no? Sin embargo, no digieren nuestro propio moco, porque el moco, si lo digerirían al moco, si la amilasa lo digeriera, nuestro moco nos deja sin protección. Entonces, el moco es para la protección del tubo digestivo. Y estas partículas, además de moco, son anfóteras, son glucoproteínas anfóteras. ¿Qué quiere decir anfótero? En bioquímica. Pueden unirse a ácidos o a álcalis con facilidad, ¿no es verdad? No hay problema. O sea, si comemos una comida al limón se van a adherir. Si tomamos leche, a la leche se van a adherir, sin mayor problema. El mismo moco, no es que el moco no se pueda adherir a sustancias ácidas o no a alcalinas. El mismo moco se va a adherir y va a lubricar la leche y va a lubricar al limón, que son, fíjense, pHs muy diferentes. Uno es alcalino y el otro es ácido, ¿no? Entonces, son propiedades del moco que hacen que este producto de estas glándulas sea realmente esencial para la digestión, porque rodea las partículas, las hace deslizar, etc., y protege a la pared gástrica y a toda la pared del tubo digestivo, desde la boca hacia el ano. Sino esta partícula de alimento, si entraría en contacto directo con la pared, si no estaría el moco aquí, produciría lesiones, heridas de la pared. ¿Ya? Por eso es tan importante el moco. Bien, ahora hablaremos de todos los tubos digestivos que secretan nuestras glándulas. Fíjense la secreción abundante que hay por las glándulas al día. La primera secreción, la saliva, es una secreción de alrededor de 1000 mililitros por día, entre 800 y 1500 ml diarios en una persona. Tiene un pH de 6 a 7. La saliva es ligeramente ácida, ¿no? Luego está la secreción gástrica, la que se produce por las células gástricas que están en la pared del estómago. 1500 ml, 1,5 litros.
esta es una secreción bastante ácida, entre 1 a 3.5 de pH. De hecho, el ácido clorhídrico tiene un pH de 0.8. Luego está la secreción pancreática, lo que produce el páncreas, otro litro. Esta ya es una secreción alcalina, entre 8 a 8.5. La bilis, otro litro que se produce al día, un pH de 7.8. La secreción del intestino delgado es abundante, fíjense, 1800 ml, en un pH de 7.5 a 8, ya todos estos pHs son alcalinos. La secreción de las glándulas de Brunner, 200 ml, 8 a 8.9 pH. ¿Dónde están las glándulas de Brunner? En la primera porción del duodeno. Vean, y estas glándulas, aunque su secreción no es abundante, lo importante es el pH de esta secreción, porque es la secreción que entra directamente en contacto con el quimo que está viniendo del píloro, ¿no? Luego, la secreción del intestino grueso, 200 ml con el pH de 7.5 a 8. Si ustedes observan, la secreción de glándulas, la secreción glandular llega casi a 7 litros, ¿no? Y fácilmente llega a 7 litros. ¿Y cuánto de líquido tomamos al día? 2 litros. Depende, digamos, ¿no? Depende, unos días podemos tomar 1 litro, otros días 3 litros, si hace calor, etc. Pero pongamos 2 litros, ¿no? 9.700, casi 10 litros de líquido circulan por nuestro tubo digestivo, ¿no? ¿Y cuánto eliminamos de líquido con las heces fecales? 100 a 200 ml, ¿no? Fíjense, todo este líquido que se secreta vuelve a ser reabsorbido. Ahora, fíjense, cuando hay diarrea, ¿qué ocurre? Este líquido es el primero en perderse, el líquido que está en el tubo digestivo. Todo este líquido que no se llega a reabsorber, en especial el del intestino, ¿no? Y además, si la diarrea persiste, hay un desequilibrio osmótico entre el medio interno y el intestino, y entonces empieza a salir líquido, el líquido extracelular. Por eso es que nos deshidratamos cuando hay diarrea. En un día sí que hay el desequilibrio osmótico nomás. Fíjense, que basta que haya una irritación y perdamos estos 10 litros de líquido, es una cantidad enorme, ¿no? Ya es para deshidratarnos. Bien, entonces, eso es importante tomar en cuenta. Y otra cosa, las variaciones del pH. Vean, en la parte alta del tubo digestivo, los pH son más ácidos, ¿no? ¿Vean? La saliva es ligeramente ácida y de hecho el estómago es tremendamente ácido, ¿no? En el estómago está el ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos más ácidos, digamos, de la naturaleza. Doctor, una preguntita, si el pH del ácido clorhídrico decía que era de 1, 0,8. De 0,8. ¿Qué pasa si se vuelve a 0,5? ¿Podría causar una úlcera directamente? No, el pH del ácido clorhídrico no se va a volver a 0,5. Ese es un pH puro. Lo que sí, fíjate, el estómago tiene un pH entre 1 a 3.5, incluso hasta 4.5 puede llegar, ¿ya? Ahora, este pH es el ideal para que se produzca una buena digestión. Ahora, este pH es demasiado ácido, desde luego, y puede dañar cualquier órgano. Pero ¿qué tiene el estómago? La secreción alcalina. Si bien aquí está el ácido clorhídrico,
El ácido clorhídrico tiene 0,8, pero al ácido clorhídrico se le suman líquidos, se le suman moco, etc. y llega a tener este pH. No es ácido clorhídrico puro, el jugo gástrico. Ese es el pH del jugo gástrico, ¿ya? Donde hay, desde luego, ácido clorhídrico. Ahora, este pH tan ácido, digamos 3.5, podría dañar la pared del estómago. De hecho, daña. Pero ¿qué tiene el estómago? Esta mucosa. Esta mucosa tiene un grosor de 1 milímetro. Fíjense, 1 milímetro. ¿Y qué tiene? Bicarbonato. Es una pared de bicarbonato y moco que impide que el ácido clorhídrico choque con la pared. Ahora, ¿qué sucede cuando hay gastritis o hay úlcera? Porque ocurre la úlcera, ¿no es verdad? No es que esto se mantiene siempre. Entonces, la definición, por ejemplo, de estas enfermedades es que hay un desequilibrio entre los factores protectores y el ácido clorhídrico. Y en especial, estos factores protectores suelen entrar en desequilibrio, ¿no? Por diversas razones. Puede haber menos producción de factores protectores, entonces el ácido clorhídrico va a presionar. ¿Ah? Como el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, los AINES, los medicamentos antiinflamatorios, los corticoides, que dejan desprotegida la pared gástrica. ¿Por qué? Porque ¿quiénes actúan para la protección de la pared gástrica? Las prostaglandinas. En estas células hay prostaglandinas que se activan y son las que estimulan la producción de moco alcalino. ¿Sí? Bien, ahora hablaremos de la secreción de la saliva. La saliva es la primera secreción con la que se van a encontrar los alimentos. La saliva está en la boca y tenemos varias glándulas que van a contribuir a formar toda la saliva. Tenemos las principales, que son la parótida, que tiene una secreción serosa. Cuando hablamos de una secreción serosa, nos referimos a que esta parótida básicamente produce enzimas. ¿Y qué enzima? La tialina. Esa es la secreción de la parótida. La parótida entonces produce mucha tialina, por eso tiene una secreción serosa. Las glándulas submandibulares o submaxilares también tienen una secreción serosa y mucosa, producen enzimas, tialina y también moco, más o menos en partes iguales. Las sublinguales también secreción serosa y mucosa. Y las pequeñas glándulas bucales, glándulas caliciformes que están en la pared de la boca, vean, estas producen moco, básicamente, no hay enzimas. Ahora vean, estas glándulas, las parótidas, submandibulares, sublinguales, tienen esta estructura, no son glándulas unicelulares, son glándulas multicelulares, forman acinos. Estos acinos, o sea, cada una, vean, están formadas por muchas células que están alrededor de ¿qué? De estos conductivos. Aquí a estos conductos vierten su secreción estas glándulas y la secreción, vean, se va juntando de los diferentes acinos hasta llegar al conducto principal que desemboca en la cavidad bucal, ¿no? Ahora, ¿cuánto de saliva se forma en 24 horas en toda la boca? Se va a formar alrededor de 800 a 1500 mililitros, ¿no? Eso puede variar.
¿no? Según la actividad, la comida, etc., ¿no? Personas que hablan mucho se secan más la boca, que si comemos sustancias ácidas, por ejemplo, vean, estimula la secreción salival. Cuanto más ácida es la comida, puede variar, como lo digo, pero va entre 800 y 1500 mililitros. Ya les decía, contiene entonces estos dos tipos de secreción: la tialina, que es una alfa-amilasa que interviene directamente en la digestión de los almidones. Por ejemplo, si nosotros comemos una yuca o una papa o un pan, ¿no? O un maíz que tienen almidón de mandioca, almidón de maíz, almidón de papa, cualquier almidón, inmediatamente la alfa-amilasa empieza a digerir al almidón. ¿El almidón qué es? Una cadena ¿de qué? De polisacáridos, ¿no es verdad? Miles de moléculas de glucosa están en esa cadena de polisacáridos. Entonces, y la otra es la secreción mucosa, que tiene mucina, que es una mucoproteína que va a facilitar la lubricación. El pH de la saliva nos ha dicho que puede ir de 6 a 7, ¿no? Bien, ahora, una cosa interesante de la secreción de la saliva es que, fíjense, aquí podemos observar que a nivel del ácido pancreático hay una secreción primaria. Esta secreción primaria va a constituir la tialina y el moco y líquido extracelular. Ahora, este líquido extracelular está aquí en la secreción primaria junto con la tialina o el moco, dependiendo de la glándula. Si es una glándula solo serosa, será tialina; si es mucosa, moco. Esta que está aquí, este líquido extracelular, tiene las mismas concentraciones del líquido extracelular que está, del líquido extracelular, ¿sí? O líquido plasmático también. Tiene las mismas concentraciones. El sodio, ¿cuánto? 140. El potasio, ¿cuánto? 4. El bicarbonato, 28, ¿no? El cloro, 103. Tienen las mismas concentraciones. Pero a medida que el líquido avanza por los túbulos, en estos túbulos hay reabsorción de sodio. Hay aquí ATPasas que reabsorben sodio y secretan potasio. Y hay también contratransportes de cloro que reabsorben cloro y secretan bicarbonato. Entonces, la saliva, ya la secreción secundaria, ya la saliva que llega a la boca, es decir, ya ha cambiado de composición. Tiene la misma tialina, el mismo moco, pero los iones ya no son los mismos. ¿Cuánto de sodio va a tener? 15 miliequivalentes. Fíjense, de 142 han sido reabsorbidos muchos, ¿no? Miliequivalentes y quedan solo 15. El cloro también ha sido reabsorbido. En cambio ha sido secretado potasio, ¿no? Y ha sido secretado también bicarbonato. Entonces, esa es la secreción que va a terminar en los conductos salivales que ya están terminando en la boca. Esa es la segunda fase de la, digamos, secreción de la saliva. La primera fase, la secreción primaria, aquí, alrededor del ácido, los conductilos, la misma concentración de líquido extracelular, ¿no? Entonces, vean, 15 miliequivalentes de sodio y cloro, 30 de potasio y entre 50 y 70 de bicarbonato, variando la secreción. Porque hay esta reabsorción sodio y cloro. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la saliva? La saliva es esencial para la alimentación y el transporte y la digestión de los alimentos. Es decir,
Cuando nosotros llevamos el alimento a la boca, lo masticamos, primero lo trituramos para volverlo en trozos pequeños, fáciles de deglutir, pero no solamente estamos haciendo eso, lo estamos mezclando. La deglución tiene el objetivo también de mezclar el alimento con la saliva, y entonces los pequeños trozos de alimento que quedan no están ya solo troceados, sino que están cubiertos ya por la saliva, totalmente cubiertos por la saliva. Entonces se deslizan fácilmente por la boca, pasan fácilmente a la orofaringe, a la faringe, al esófago, resbalan si quieren ustedes, porque además también la mucosa, la pared de la boca y de la faringe y del esófago están cubiertos por este moco, entonces resbalan con facilidad, lubrican, ¿no? Y una cosa interesante es que nosotros no secretamos saliva solo cuando comemos, todo el día estamos secretando saliva, ¿no? Todo el día. Por eso que estamos deglutiendo la saliva, ¿no? Y si no deglutimos, ¿qué va a pasar? Empieza a salir por nuestra boca la saliva, ¿no? Chorrea, ¿verdad? Entonces, ven 0,5 mililitros de saliva en cada minuto, ¿no? 0,5 mililitros. Imagínense, si tenemos una jeringa de 5 mililitros, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, es una jeringa chiquita, ¿no? ¿En cuánto tiempo está llena esta saliva? En 10 minutos, perdón, esta jeringa, en 10 minutos está llena, esta jeringa chiquita. Claro, si secretamos 1 litro al día, ¿no? Esos 0.5 ml de saliva por nosotros aumentan cuando estamos comiendo. Aumenta, sí, dependiendo, por ejemplo, si el alimento es muy ácido, va a aumentar más todavía. Entonces, ¿no? 0.5 sería como algo así como una tabla. En vigilia, cuando estás despierto, sí. Y esos 0,5 son lo suficiente como para proteger la boca. Claro, imagínate, en 10 minutos esta cantidad de saliva te obliga a estar deglutiendo constantemente, porque si no, en 10 minutos ya estás chorrando. También hay IgA, ¿no? ¿Ah? Hemoglobina A, ¿no? Ah, claro, sí, hay anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas están que protegen a nuestro organismo, ya son factores de protección al organismo. Fíjate, la saliva entonces tiene una de sus funciones, es el flujo que ayuda a limpiar gérmenes. Fíjense, ustedes han notado que, por ejemplo, han desayunado a las 7 de la mañana, ¿no? Después han estado, se han bañado, etcétera, han tomado agua, de todo, y se han lavado bien la boca, ¿no? Su boca está muy limpia. Y después, si no han comido nada, a las 10 de la mañana sienten algún resto de comida, alguna cosita en su boca, a pesar que se hayan lavado bien. Aunque te hayas lavado bien. ¿Por qué? Porque la saliva, con ese flujo constante, entra a todos los resquicios de tu boca, hasta el lugar donde se ha quedado una partícula chiquita, que vos te has enjuagado, te has cepillado, todo. Pero esa partícula tan pequeñita ha escapado del cepillo, ha escapado de tus cucharas, de todo, pero no escapa de la saliva. La saliva lo arrastra. Ese es un factor de limpieza natural que tenemos. Nuestros antepasados no se cepillaban los dientes y tenían una muy buena dentadura, ¿no es verdad? Eran dientes tal vez amarillos, percuridos por la comida, todo, pero eran limpios y sanos, y limpios también desde el punto de vista de que la saliva produce, ¿no?, la limpieza total. Bien,
Entonces, este flujo después contiene también productos que destruyen bacterias, los iones tiocianato, las enzimas proteolíticas, la inmunoglobulina que también hay. ¿Ah? También ayuda el anillo Valdeir, ¿no hay? El anillo Valdeir. También. Entonces, vean, tiene varias sustancias que nos protegen de enfermedades. En especial, es la primera barrera para los alimentos que pueden traer infecciones. Luego contiene el moco, ¿no? Que va a lubricar y va a hacer que los alimentos se deslicen. Bien. Doctor, en el libro dice que durante el sueño la secreción baja. Entonces, ¿a qué se debe que a veces algunas personas cuando están durmiendo babean? ¿Por qué? Que no degluten, pues. Será poca la salida. ¿Por qué a veces sí y a veces no? No, ¿sabes por qué? Por las posiciones. Es tu posición. A veces estás en una posición en la que no puedes deglutir. Estás dormido ahí, ¿no ves? Entonces empiezas a babear, como se dice, a eliminar. Entonces, al dormir, digamos, unas 8 horas, no se llena la boca de saliva. Aunque sea menor en proporciones, no es 0,5, pero... No se llena, pero si es que no deglutes, se va a llenar. Pero a la noche no deglutimos. ¿Qué? Entonces, deglutimos por lo menos una vez a la noche. Muchas veces. Claro, Pero solo se deglutimos saliva. Solo deglutimos, no deglutimos comida, ¿no? Solamente te mueves. Claro. O sea, durante la noche estamos deglutiendo, y cuando estamos en una posición que, digamos, es incómoda para la deglución y estamos tan profundamente dormidos, vamos a... De cabeza. Y eso no siempre ocurre. Inconscientemente vamos deglutiendo, porque la salida está permanentemente siendo producida, menos porque no hay estímulos, pero igual se produce porque tiene que mantenerse la lubricación de la boca. Pero también se han notado que cuando dormimos con la boca abierta, ¿qué pasa? entra bicho. Depende si hay bichos en tu cama, ¿no? ¿Qué pasa cuando dormimos con la boca abierta? Además de que se seca. ¿Y por qué es eso que se seca? Por el aire. Por la evaporación, pues nosotros ya hemos visto cómo se evapora el agua del propio tubo respiratorio, igual en la vía digestiva, ¿no? La evaporación produce la eliminación de moléculas de agua. Bien, entonces, eso es todo. Ahora hablaremos de la regulación nerviosa de la secreción salival. Sí, señora, ¿en qué le podemos ayudar? Ah, usted es estudiante. Sí. ¿Qué estudia? Medicina. Ah, pero bienvenida. ¿Con quién tiene clases? Con la doctora Garza. ¿Con la doctora Baje? Sí. Ah, ya. A las 10, ¿no? Sí, ya tranquilo. Bueno, ahora hablaremos de la secreción, de la regulación de la secreción salival. ¿Ven? Y hemos visto cómo las glándulas digestivas tienen diversos tipos de estímulos, ¿no es verdad? Ahora, uno de esos estímulos es el parasimpático, el sistema nervioso autónomo. ¿Vean? Siempre que nosotros ingerimos alimentos, ¿qué va a ocurrir? Los alimentos entran en contacto con la lengua, entran en contacto con las paredes también de la boca. Ahí hay terminaciones sensitivas del parasimpático que van a llevar un estímulo hasta un centro que está a nivel del bulbo raquídeo. Este centro, que es un centro que regula la salivación, va a devolver señales también parasimpáticas hacia las glándulas. ¿Hacia qué glándulas? Hacia las glándulas salivales. ¿Qué glándulas salivales son estas? La parótida, la submandibular y la submandibular. ¿No es verdad? Ahora, fíjense, estas
Si ustedes observan, en realidad hay varios nervios parasimpáticos que van a intervenir en esta respuesta. El facial va a inervar a las glándulas submandibulares y también sublinguales, y el glosofaringio se va a ocupar de la parótida, ¿ya? Aquí el neumogástrico no tiene nada que ver. Después ya vamos a ver cómo el neumogástrico empieza a actuar. Pero aquí es el facial y es el glosofaringio el que va a responder con el estímulo nervioso. ¿Para qué? Para que empiece a producirse la secreción salival. ¿Está claro? Sí. Ahora, vean, estos estímulos provienen de diversos puntos también. ¿No salivamos acaso con el solo hecho de pensar en la comida? También vean, hay un estímulo desde la corteza cerebral. Nos antojamos la comida, a ver, piensen en limón. Empieza uno a secretar más saliva, ¿no? Otro estímulo que suele ayudar a la secreción de la saliva, pero este es un estímulo inverso, que no es un estímulo fisiológico normal, digamos, para la digestión, es cuando hay náuseas y vómitos, ¿sí? En especial durante las náuseas, ¿no? Antes del vómito suele haber un estímulo para la secreción salival y empezamos a salivar, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a que el esófago, por ejemplo, y el estómago más bien eliminen activen el mecanismo anterógrado de la digestión y no el retrógrado, como es el vómito, ¿no? Bien, también entonces hay este estímulo retrógrado, digamos, desde el estómago hacia la glándula salival. ¿Vean? Bien. Ahora, vayamos a la secreción esofágica. Ya hemos salido de la boca y entramos al esófago. El alimento con el reflejo de deglución llega hacia el esófago. El esófago es solo un tubo que conecta la boca con el estómago. No tiene otra función que permitir el paso de los alimentos desde la boca hacia el estómago. Vamos a dibujar aquí el estómago. Entonces, vean, aquí solamente hay glándulas mucosas. ¿Para qué? Para proteger la pared del esófago. Protegen la pared del esófago de los alimentos que están pasando. Que el alimento no entre en contacto con el esófago, porque si el alimento entra en contacto con la pared, lo puede dañar, ¿no? Entonces se protege. Ahora, hay dos tipos de glándulas mucosas en el esófago. Unas glándulas simples que están en la parte superior del esófago, en los 2 tercios superiores, son glándulas que solamente producen moco. En cambio, aquí en el tercio inferior ya son glándulas compuestas. Estas glándulas compuestas producen moco y además producen bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí está el estómago, que puede haber un reflujo, vean, este ácido clorhídrico de aquí puede dañar, ¿verdad? Por eso es que en esta parte inferior, digamos, del esófago, tenemos esas glándulas compuestas para proteger esta parte del esófago del ácido clorhídrico del estómago, ¿ya? Arriba no hace falta, ¿no? Por eso son glándulas simples, que solamente producen moco. Después, en el esófago no hay digestión, no hay enzimas digestivas, por ejemplo, no hay células que produzcan enzimas.
Es verdad que durante el paso del alimento por el esófago, ¿quién está actuando aquí? Si es almidón, La amilasa. la amilasa, ¿no? Y la amilasa va a actuar hasta llegar al estómago. Pero esa es una enzima que no se produce en el esófago. ¿Dónde se produce? En las glándulas. En la parótida, en la submaxilar y en la sublingual, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, son esas características de la secreción del esófago. Ahora, veamos la secreción gástrica. Esta sí ya es una secreción bastante compleja, ¿ya? Aquí no solamente se va a producir moco, sino que vean, tenemos diferentes tipos de glándulas, ¿no? Tenemos glándulas mucosecretoras que secretan moco. Esas glándulas mucosecretoras están, y este es el estómago, ¿vean? En toda la superficie de la pared del estómago están estas glándulas mucosecretoras. Además, hay otros dos tipos de glándulas. Estas glándulas oxínticas o gástricas también que se llaman, y son glándulas de tipo tubular. ¿Por qué son tubulares? Porque son como tubos que penetran en el interior de la pared del estómago. Estas glándulas están ocupadas por diferentes tipos de células, ¿ya? Hay células que producen moco, las que están más cerca a la superficie, estas células producen moco. Hay otras células que van a producir ácido clorhídrico, otras y factor intrínseco, y otras van a producir pepsinógeno. Fíjense, son células diferentes que están en la misma glándula oxíntica o tubular o parietal. También se llaman parietales porque están en la pared del estómago. Y finalmente hay otro tipo de glándulas, las glándulas pilóricas, estas que están aquí abajo. Estas glándulas pilóricas producen mucho moco, ¿sí? Mucho moco alcalino, ¿ya? Pero no solamente producen moco alcalino, sino que producen una hormona. Aquí hay unas células, las células G, que producen ¿qué? Gastrina. ¿Y recuerdas para qué servía la gastrina? Ayuda a la reproducción. Estimula la motricidad, ¿no es verdad? Cierra el esfínter esofágico inferior, estimula la motricidad. Y además, como vamos a ver enseguida, la gastrina va a estimular a estas células oxínticas a que secreten ácido clorhídrico. Eso es la función. Y si produce mucha gastrina, digamos, el estómago, ¿hay factores? Claro, hay tumores que producen gastrina en exceso, ¿no? Sí. Y puede haber una hipersecreción de ácido clorhídrico grave. Pero en una cirugía, digamos, que se le quita, ¿no? Para la persona que tiene sobrepeso, ¿pierde esa célula? Claro, si se quita el estómago, queda claro todo. Cirugía bariátrica. Claro. O sea, fíjate, hay una... Sí, es que lo que ocurre aquí en el que se hacen estas cirugías. Normalmente, hemos hablado el otro día de un estómago, ¿cuánto de capacidad tiene? 1,5 litros, ¿verdad? Digamos, de todos ustedes son jóvenes en este momento, sanos. Tienen una capacidad de 1,5 litros, 1,800,000. Imagínense, es una botella de 2 litros de Coca-Cola o de soda, casi, ¿no? De alimento que podría entrar en nuestro estómago. Es la capacidad de una persona joven. Ahora, con la edad el estómago va achicándose también, pero en estas personas que son obesas, que tienen estos problemas de sobrepeso, estos estómagos pueden crecer, ¿no? Pueden ser estómagos así de grandes, y donde cuántos litros pueden entrar,
5, 6, 8 litros, 4 litreras de comida. Pero es así, pues, ¿no? Es decir, cómo puede aumentar la capacidad del estómago. Entonces, a estas personas se les quita el estómago. No es verdad, en las cirugías, y entonces un estómago pequeño. Con la idea es de que con poco alimento haya plenitud gástrica y no un estómago que es capaz de recibir, ¿no?, kilos de proteínas. Sí, el estómago, claro. Si se lo recorta, sí, claro. Con la cirugía de resección gástrica, sí, manteniendo, pues, porque igual tiene la pared. Ahora que desde luego ya no es los movimientos, todos esos van a cambiar, pero de hecho los cirujanos gástricos tienen que diseñar bien la intervención, ¿no? Con el objetivo de no alterar en especial los movimientos, porque fíjate, el estómago tiene los movimientos de mezcla que empiezan aquí arriba, en el fondo, ¿no? Son movimientos concéntricos que bajan hasta el filo. Si no se ha mezclado y no se ha licuado bien el alimento, esos alimentos vuelven hacia el fundus y vuelven a bajar nuevamente hasta que tenemos un quimo, ¿no es verdad? Es semilíquido. Cuando está el quimo semilíquido, recién empiezan los otros movimientos, los de propulsión, y esos movimientos de propulsión, ¿quién hace? Los músculos del antro. Estos músculos del antro se empiezan a activar. ¿Y qué hacen los músculos del antro? Comprimen el quimo contra el píloro y generan aquí una presión altísima de hasta 70 centímetros de agua. ¿Verdad? Hemos hablado de las clases anteriores. Gracias a esa presión se abre la válvula pilórica. Entonces, fíjate, cuando hacen entonces estas cirugías, tienen que ser muy bien planificadas también, ¿no? Tratando de cuidar el estómago, la funcionalidad, los movimientos, no solamente las secreciones, sino también los movimientos, que los movimientos se mantengan y que tengan estas características. ¿Ya? Y una vez, yo he hecho formularios, con él lo hice fisiología, pero no todas las cosas se prevenir. Usted dice que el estómago se achica cuando una persona va envejeciendo, ¿no? Y eso puede ver de que la persona ya no tolere muchos alimentos en cierta, pues, normal. Y come menos, uno va comiendo menos, ya. Yo me acuerdo cuando era joven y no me hartaba con nada, ¿no? Y no soy grande, no soy musculoso, no soy gordo, pero igual comía todo el día, ¿no? Cuando era estudiante me invitaba mi tía, iba, ¿no? Más tarde me invitaba otro, también iba, porque seguía con hambre. O sea, el estómago recibe del joven todo, pero de una persona ya, conforme van pasando los años, ya con un pan ya estamos llenos. ¿No? Una manzana es suficiente hasta el mediodía, ¿no? A no ser que tengamos Claro, entonces, bien, vean, hay entonces estas características de estas células. Pero además en el antro pilórico está también la gastrina, las células G, que van a secretar gastrina, son células secretoras de gastrina, ¿no? Es otra secreción, no se olviden, si les pregunto en el examen cuáles son la secreción del estómago, cuáles son los productos de secreción del estómago, si se olvidan de la gastrina, se están olvidando de algo importantísimo, es una hormona súper importante en el funcionamiento motor y secretor del estómago. Bien, aquí tenemos las células oxínticas, lo que ya les decía hace un momento, que participan en la secreción de estos tres elementos importantes: el moco, las células mucosas, las células oxínticas que presentan ácido clorhídrico y factor intrínseco,
Y finalmente las células principales, las que están en el fondo, que secretan pepsinógeno. El pepsinógeno es una proenzima. No vamos a hablar mucho en detalle del pepsinógeno hoy día, sino la próxima clase. El pepsinógeno es una proenzima. ¿Qué hace esta proenzima? No hace nada hasta que se activa. ¿No es verdad? O sea, está en estado inactivo el pepsinógeno. ¿Cómo se activa? Gracias al ácido clorhídrico que hay aquí. Aquí se pepsinógeno. Este pepsinógeno se une con el ácido clorhídrico y por aquí ¿qué está saliendo? Pepsina. Esta es una enzima potente. Esta es una enzima que es capaz de digerir todas las proteínas que encuentra a su paso, en especial la proteína animal, el colágeno de la carne que comemos. Es muy fuerte la acción de la pepsina. Pero, ¿por qué se secretará como pepsinógeno y no como pepsina directamente? Seguro que la doctora porque es una proteasa podría lastimar y podría digerir nuestros propios tejidos. Entonces, hasta que no se activa, ya al salir, vean dónde está el ácido clorhídrico aquí, ya cuando está saliendo el pepsinógeno para llegar hacia el estómago. Porque fíjense, esta parte no está protegida por el moco que están protegiendo estas células. Fíjense, aquí hay moco, ¿no? Estas son células que resisten alta abrasión. Estas son células oxénticas, las que están secretando directamente el ácido clorhídrico. Entonces aquí estas células difícilmente van a ser digeridas por la pepsina cuando se activan, pero aquí afuera sí es peligroso, pero ya aquí hay, ¿qué cosa? Moco que nos está protegiendo a la pared. Ver que la evolución es interesante, ¿no? Nada ha sido dejado al azar, o sea, cada cosita que se ha ido desarrollando tiene una razón de ser. Como si alguien lo hubiera pensado previamente, ¿no? Sí. Pero no ha sido así, es millones de años de ensayos y errores con la naturaleza. Han habido estructuras que han desaparecido porque no servían y han sido sustituidas por nuevas y han ido por eso evolucionando las plantas y los animales, han ido evolucionando. Bien, ahora finalmente veamos cómo se produce el ácido clorhídrico. De hecho, el pepsinógeno, ¿cómo se producirá? ¿Cómo se produce el pepsinógeno? por la célula principal. ¿Ya? ¿Y cómo será el mecanismo de formación? Se une con el ácido clorhídrico. No, el pepsinógeno. Es lo que mencionó. Lo que ya mencionamos hace rato, la glándula, la secreción glandular, el retículo endoplásmico, ribosomas, ya no vamos a volver a repetir, ¿no es verdad? Porque el pepsinógeno, ¿qué es? Una enzima que se produce en el ribosoma, es una proteína, una enzima. Entonces, no vamos a hablar. Pero fíjense, ya el ácido clorhídrico se produce en una célula especializada. Y aquí el retículo endoplásmico, el ribosoma ya nada tienen que ver. Porque aquí es ácido clorhídrico lo que tiene que salir de esta célula. Y fíjense la forma de esta célula, interesante que es. Esta célula tiene esta forma, todo esto es la célula, esto es el citoplasma de la célula, aquí también está el citoplasma, aquí también el citoplasma, aquí está el núcleo de la célula, y el citoplasma por una parte da a otras células, ¿no? Contiguas, células epiteliales, y hacia adentro a esta luz, esto se conoce como canalículo. Ya es un pequeño canal dentro de la propia célula. Hacia ahí se secreta desde este borde del cepillo, vean que es un borde del cepillo, ¿no? Desde aquí, entonces se secreta a través de este borde del cepillo el ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo se secreta el ácido clorhídrico? Este es un ácido
tremendamente fuerte. Es uno de los ácidos más fuertes que hay en la naturaleza. Aquí vamos a quedar. Sigamos pasando. Una cosa que les voy a decir, mañana no vamos a pasar clases. Yo tengo un asunto personal ya que tengo que atender, pero no quiero que ustedes pierdan la clase o el horario, y quiero proponerles un examen sorpresa mañana, ¿ya? Mañana. Este examen sorpresa es un examen de los dos primeros parciales que hemos dado. Los dos parciales que hemos dado ya. No tiene nota, no se preocupen, no se asusten. No tiene nota. No, lo van a dar a través del aula virtual. Van a entrar a la aula virtual, ahí va a estar el examen. Ahora, yo les pido lo siguiente. Sí, va a haber como unas 30 preguntas. ¿Ya? Tienen un minuto para responder cada pregunta. ¿Ya? Piensen, lean. Pero no revisen el libro. No, después van a tener su nota y van a estar las preguntas y ya van a poder revisar el libro. Y además va a salir cuál era la respuesta correcta, pero van a poder revisar el libro. ¿Por qué les digo esto? Porque este examen les va a decir a ustedes cómo están en este punto, ¿sí? Y qué tienen que ajustar, ¿ya? ¿Dónde tienen que apretar? De verdad, o sea, no para ver si ya... Bueno, después, porque de nada sirve que ustedes lean y digan, leeré, y se están mintiendo a ustedes mismos, ¿no? No se trata de eso, se trata de que este examen les sirva para autoevaluarse. Quiero que se autoevalúen. Para el tercer parcial también les voy a dar otro examen parecido. Y eso les voy a dar antes del tercer parcial, para que puedan dar antes del tercer parcial. Y se autoevalúen y sepan si están o no para dar el tercer parcial. Y antes del final también les voy a dar otro examen, ¿ya? Para que se autoevalúen. Pero no quiero que se mientan. Cuidado que yo después vea las notas todos 100, porque todos en el minuto que había que hablar, un minuto, no todos, no sirve de nada. Se están mintiendo ustedes mismos. Había sabido y leyendo del libro. No es eso. A la hora de clase, ¿ya? A la hora de clase se va a abrir para que durante la hora lo aprovechemos en eso. Pero si pueden leer algo, háganlo. Si no, autoevalúense. Miren, ¿qué querías preguntar? No sabemos. No sabemos todavía. Es una posibilidad. Estudien. Vamos a preguntar para que se autoevalúen, para que les ayude a estudiar. 30 minutos, un minuto por pregunta, ¿ya? Muchas gracias por la clase, doctor. Hasta luego, gracias, doctor. Vean, hasta aquí te va. La siguiente semana. Oye, ¿me ayudas?